Hola, somos Juan Torregrosa y Sebastián Ramírez y esta es la Lora Peregrina compartiendo la receta para un sancocho de lengua. Preparen la olla y alístense para este paseo al corazón de un lugar con ingredientes multiculturales, personalidades que lo sazonan, humores que le dan mil sabores y mezclas de lenguas que traen ese toque especial a un plato que tiene de todo. Tercer episodio, tercer jueves que estamos acá sentados. ¿Viene tocado? Sí, esta mañana me levanté con mi amigo aquí al frente y nos fuimos a nadar al mar frío y ha sido una experiencia bastante bonita e interesante porque es enfrentarse al frío de una forma distinta. Ahora, ¿cuánto estará haciendo de temperatura? La primera vez estaba a 19 grados, que uno piensa que no es tan frío, pero es súper frío. La temperatura de uno está a 27, No, la temperatura de uno no está a 27. Sí, ¿no? ¿O no? La temperatura regular de una persona son como 35, ¿no? Cuando uno tiene fiebre, por eso es 39, una temperatura... 37, No, 27, 37 es cuando está uno. Sí. Ah, bueno, entonces 19, re frío. ¿Cómo fue el resto del día después? Muy bien, es como si me hubiera tomado 3 cafés. ¿Qué nota que venga tocado por el mar? Hoy el episodio que tenemos es bastante Barcelona. Todos nuestros episodios son sobre Barcelona. pero hoy yo creo que particularmente porque hoy vamos a hablar del sancocho que es Barcelona. Pero entiéndase sancocho no como la sopa colombiana, sino el sancocho como de todo lo que está pasando todo el tiempo en Barcelona. Sancocho quiere decir como melting pot. Sancocho, no sé cuál es la etimología, pero es básicamente una sopa en la que se pone un montón de cosas. Se pone patata, se pone mazorca, se pone yuca, como melting pot, yes. Y Barcelona, para nosotros, es un sancocho, y es un sancocho especialmente en el término de la lengua, del idioma. En Barcelona escuchamos todos los lenguajes, todos los idiomas, todo el tiempo, y por eso nuestro episodio de hoy se llama La receta para un sancocho de lengua. Tenemos una invitada muy especial, realmente especial. Es una amiga que conocí en el máster, una amiga italiana. Y bueno, nuestra invitada se llama Ilenia. Gracias. Sí. Gracias por invitarme. No, bienvenida. Y perdóname, te voy a hacer una pregunta y me muero la vergüenza. ¿Me recuerdas tu apellido? Pennacchio. No, Pennacchio, no vergüenza, es un poco complicado para los hispanohablantes en general. Pennacchio, porque tiene C y H, y normalmente C y H en español es ch, pero nosotros en Italia decimos k. ¿Cuántas veces te han dicho Pennacchio? Muchas. La última vez fue hoy, que me entregaron un paquete a la casa y como, nombre, Ilenia. Apellido, Pennacchio. ¿Puedo ver el DNI? Sí, claro. Pennacchio. No, es Pennacchio, pero bueno, ok. Sí, Pennacchio. Sí, exactamente. ¿Y por qué Barcelona? ¿Por qué viniste a Barcelona? Estaba buscando másters en contextos fuera de Italia, pero no demasiado fuera de Italia. Entonces España es como la vecina de Italia. Hice la application y me seleccionaron y bueno, y después fue un poco random. ¿Y por qué sigues en Barcelona? Bueno, porque conecté con la gente que encontré aquí, que conocí aquí, y la sensación que la ciudad en general me da, que es una sensación muy de libertad. Aquí soy un poco más mi propia amiga. Qué lindo. Por ejemplo, ¿cómo se dice? ¿Moco? ¿Sabes lo que...? Sí. Por ejemplo... ¡Wow! Por ejemplo, cuando tienes un moco y no tienes papel, ¿qué haces? ¿Qué haces con ese moco al final? Lo pongo en la sopa de antes. El sancocho, ¿eh? Sabroso. ¿Usted tiene algo matapasión? A ver, yo creo que un mal aliento así de entrada
podría afectar bastante, podría dar una... O sea, obviamente no voy a decir, "No, pero Para todo el mundo. O sea, no creo que alguien vaya a una cita y diga como, uff, ese aliento y no me importa. bueno, hay gente que da segundas oportunidades. A usted no daría una segunda oportunidad. Yo sí, claro. Siempre que me ofrecen chicle, yo pienso que tengo mal aliento. O sea, pienso que me lo están ofreciendo si porque te lo tengo... ofrecen, parece así, o sea... Pero a veces la ¿por qué gente- me lo estás ofreciendo? ¿Qué Pero- pasa? Pero es una muy buena forma de... Uno se come primero el chicle y le dice, ¿quieres? Y ya. No, a veces uno ofrece chicles porque pues uno no quiere ser rudo y solo sacar un chicle para uno, sino Sí. que uno... Pero yo creo que eso crea ese malentendido o a mí me lo crea de puta, tengo mal aliento y por eso me están ofreciendo un chicle, pero tal vez no, tal vez solo me lo están dando. No worries. Bueno, pues nada, vamos un poco al meollo del podcast. Y vamos a hablar nuevamente de las lenguas. Primero, entender qué tipo de lenguas principales son las que se hablan aquí, que son el castellano, el catalán y el inglés. Digamos, idealmente se tendría que aprender catalán, pero si no se sabe, tampoco supone un problema menos de querer aplicar a un puesto X que sí lo exija o algún puesto público que a uno no se lo van a dar si uno no es español. Pero sobre todo entender que si no hablas español, porque yo creo que al comienzo no hablabas, o sea, tú aprendiste yo- más español aquí, No, yo hablaba español mejor cuando estaba en Italia. porque aquí hablas solo en inglés. Sí, aquí hablo Claro. solo en inglés y, o sea, castellano sí para pedir café, pero yo realmente no hablo español en mi vida aquí. ¿Y cómo es eso? Porque, o sea, porque la mayoría de la gente con la que te rodeas habla en inglés. ¿Cómo Sí. percibes el inglés aquí? Sí, es por eso, porque la mayoría de la gente que conozco habla en inglés. Pero es loco porque tú al ser italiana, yo no sé si yo te hablaría en inglés de entrada. Cuando conoces a alguien que habla castellano, ¿por qué van a ir al inglés antes de intentar el castellano? Porque, o sea, este es mi caso específico, pero no sé, quizás otros italianos están cómodos con el castellano, pero es un estereotipo que los italianos hablan un buen castellano. O sea, para mí, por ejemplo, el inglés es mucho más fácil y también me siento más mí misma cuando hablo en inglés. O sea, soy una persona cuando hablo en italiano, otra cuando hablo en inglés y otra cuando hablo en castellano. Pero mira, qué lindo porque te adelantaste a un tema que nosotros íbamos a tocar más adelante y es las personalidades de cada uno en los diferentes idiomas. Y es muy cierto, eso pasa mucho. Y a ver, yo no practicaba mi inglés desde que me gradué del colegio, o sea, hace unos años. Sí. No, yo igual. O sea, nunca lo practiqué. Ya, pero fui descubriendo mi ser, mi Juan o mi Torre en inglés acá. Yo creo que uno va descubriendo incluso una forma mucho más profunda de la personalidad de uno, como una esencia más profunda cuando empieza a hablar como otro idioma y entender que no solamente es como me expreso en este caso en español, sino que en inglés sí hay cosas alrededor que cambian, pero hay una esencia que se mantiene, o sea, hay algo que lo hace perdurar, que eso es lo bonito y al final es lo que hace que uno pueda finalmente meterse por ejemplo, en esta ciudad tan cosmopolita y poder interactuar con personas de absolutamente distintas y construir esos puentes que son tan interesantes. Como en ese camino de descubrirte a ti en inglés y descubrir relaciones en inglés, ¿no te has sorprendido cómo has llegado a relacionarte y a ser amigos como de todas partes del mundo, que es lo que usted está hablando? Para mí creo que fue más fácil hacer amigos hablando en inglés. O sea, yo creo que es más fácil hablando en inglés que en italiano, por ejemplo. Y los italianos, la primera impresión cuenta mucho y es difícil como cambiarla. Y entonces yo siento un poco de presión cuando hablo con la gente por la primera vez y digo, hola, ¿qué tal? No es fácil para mí en italiano. Digo, ciao, ¿cómo stai? ¿Cómo te llami? Porque no sé, me siento rara, pero en inglés todo es más formal, no sé, informal. Hay una palabra en inglés que yo encuentro muy curiosa y es la palabra fuck, que para los americanos en especial, pero yo creo que los ingleses también la encuentran muy fuerte, porque es una grosería muy fuerte en inglés. Y la gente que no tiene el inglés como primera lengua
la usa a veces sin entender lo un montón, fuerte porque que nosotros aprendimos inglés en Netflix, y en Netflix es todo lo usa todo el tiempo. fuck. Pero tenías que ver a Siena, nuestra amiga de la Sí, universidad. me acuerdo, era como un poco sorprendida. Sí, pero es cierto que, por ejemplo, Eddie, que es mi compi de piso, es inglés, y, o sea, muy rara vez usa el fuck. De hecho, cuando yo oigo a alguien hablar con él y decir mucho fuck, yo capto que él está como, ok, eso es un over fucking use. Yo generé un síndrome de doble personalidad desde muy joven. Aquí, ¿Con quién estamos hablando en este momento? Acá ¿Cuál hablando. Juan es? Con Juana. ¡Hola! Juanita. Porque, y me imagino que en Italia también pasa, en Colombia, hay una edad en la que uno empieza a decir malas palabras, como cuando uno es adolescente, que uno siempre las ha escuchado, pero como que uno dice, bueno, las voy a empezar a decir. Y en el colegio, no sé si le pasaba a usted, uno empezaba a decir groserías, como huevón o marica, pero en casa pues no se podía. Entonces yo aprendí a hablar muy bien en casa, como sin una sola grosería. Y en el colegio ser muy grosero. Y yo creo que eso le pasa a mucha gente, y llevar esa doble personalidad. Me acuerdo un día como a los 16 años que le iba a decir a mi mamá, ma, y se me cruzaron los cables. No. Le dije, marica. Hablar en otro idioma con la gente con la que tú hablas el mismo idioma. Caso puntual, Sebas y yo, recién llegaste, hablamos en inglés y cambiamos al inglés porque usualmente contigo hablamos en inglés. Y muchas veces nos pasa a los colombianos en general que es difícil hablarnos entre colombianos en inglés. Ah, sí, bueno, No, les un pasa clásico, igual a todo el un mundo. grande Sí, es clásico. cierto, pero es interesante esa tensión también que surge como yo quiero ya hablar Sí, aquí no eres en tú. español con esta persona. Si no eres tú. Sí, y ahí va el tema de la personalidad, es como tenía un torre al frente mío y ahora es otro, pero ya nosotros como que lo hemos hecho tanto que ya se ha vuelto muy como orgánico. Entre los italianos también pasa. Y a veces yo cuando hablo con mis amigos italianos en inglés intento hacer la transición un poco más smooth y hablo en inglés no como hablaría normalmente, lo hablo más italianizado, no sé, porque no quiero como traumatizar el mood y es muy gracioso, es muy divertido, sí. Se supera, pues porque al final del día integra, porque si uno está cambiando el inglés es para que todos podamos hacer parte de la conversación. Es muy aburrido cuando alguien no habla el lenguaje y las otras personas se ponen a hablar. Pasa mucho, todo bien con el catalán y con los catalanes, que no sé si les ha pasado ese caso de conocer catalanes. Sí, sí. Hablan un minuto en español y después siguen hablando. Sí, siguen hablando en catalán. Yo, de hecho, hice mi práctica del máster en una empresa totalmente catalana, súper local, con gente que habla solamente en catalán todo el día y también le cuesta hablar en castellano. Y me acuerdo que la primera pregunta fue, ¿pero tú entiendes el catalán? Bueno, sí, es un poco diferente preguntar si lo hablo y si lo entiendo. Son dos cosas distintas, porque si lo entiendo, soy italiana, hablo castellano, entonces lo entiendo, pero no puedo comunicar contigo. Entonces la cosa era siempre que yo hablaba en castellano y ellos contestándome en catalán. Pasa, y aquí sucede algo muy común que yo se lo escucho a casi todo el mundo. Le están hablando a un catalán, el catalán empieza hablando en catalán y la persona que habla en castellano habla en castellano. El catalán sigue respondiendo en catalán y es como, y la otra persona responde en castellano como, hey, ya te estoy diciendo que... Pero entonces yo creo que hay dos situaciones, una en donde la gente lo toma muy personal, es como, ay, es un borde porque me sigue hablando en catalán y son muy rudos. Pero no se puede tomar como personal siempre, hay veces que la gente simplemente ni siquiera se da cuenta de esa transición, son dos lenguas nativas que tienen aquí, incluso hablando en castellano y de la nada empiezan a hablar catalán. Y ya, pues no pasa nada. Yo igual diría algo y es en defensa de los catalanes y alguna vez me lo decía una catalana que conocí por ahí en un bar, me decía,
es algo de respeto también, porque al final del día uno está en Cataluña. Claro. Y ella me ponía el contraejemplo, me decía, es como si uno llega a Italia y uno decide nunca hablar italiano, ¿no? Y es un poco como, viniste a vivir acá, aprende a decir buenos días, aprende a decir grazie, ¿no? Como cosas muy, muy puntuales que solo con eso ya hay un gesto de aceptación de la tierra en la que uno está. Pues no cuesta mucho aprender algo y jugarles y decir, por lo menos aprender a decir, no hablo catalán, me puedes hablar en castellano. A mí hay otra cosa que me llama la atención y es el tema de cómo el humor, digamos, se vuelve algo transversal en todos los tipos de conversaciones que uno tiene con personas. ¿Cómo lo percibes tú? Para mí es challenging, porque por ejemplo en italiano yo soy muy sarcástica y muy irónica y no logro hacerlo en español. No, simplemente no logro. No, pero sí, y en inglés también. No, en inglés sí, fue un ejercicio y ahora me siento súper cómoda y me siento como, o sea, no tan funny, divertida como en italiano. Yo creo que soy muy simpática, ¿ok? Yo soy una persona muy simpática. En italiano sono simpaticissima, veramente. En inglés, ok, simpatiquetta, simpatiquina. En español no logro porque es como, ok, logro comunicar, pero no logro transmitir estos niveles que están como, no son dichos, están entre las líneas del discurso, pero no pasan. Hay otro tema que me llama mucho la atención, que que le pasa mucho a mucha gente que habla en castellano y supongo que en italiano también sucede, como la gente, que yo lo llamo gente como camaleónica en el acento. Entonces, digamos, hay gente que lleva viviendo aquí 2 años y me ha pasado que empiezan a hablar españolete de la nada. Y es como, a ver, ¿qué pasa? Me pasó con un profesor en Colombia que estaba dando clase y decía, bueno, pues vamos a ver esto, no sé qué, y hablaba de esta forma. Y yo, bueno, tenemos un profesor español, ok, bien, como, se está abriendo la universidad. No, el tipo era de Colombia, dijo, no, pues yo fui a hacer mi tesis, no sé qué, en Madrid 3 años, y bueno, se me pegó y ahora estoy hablando así. Uy. Y es como, a ver, amigo, fuiste solamente 3 años y ya se te pegó. Yo creo que a mí me pasa un montón esto, porque yo cuando hablo en inglés, hablo en inglés, no hablo como los italianos que hablan en inglés, ¿sabes? Cuando hablo en español, y por eso para mí el español ahora es un poco raro porque se convirtió en una mezcla de españoles. O sea, cuando hablaba un español bueno durante el colegio, era un español así, ¿sabes? Como las películas españolas, ¿no? Penélope Cruz y todo eso. Y ahora, hanging out with latinos, hay una mezcla, tengo esta mezcla que no entiendo qué es, no es nada y es todo al mismo tiempo. Pero no es español de España. Yo lo siento más latino, sinceramente, sí, bastante. Yo no te Dejé todo eso de la CCC y ahora estoy hablando en una mezcla así latina, digamos. Es más bonito. Yo considero mucho más bonito. Y no solo yo, mucha gente considera más bonito, más comprensible el español latino. Sí, es más comprensible eso, que sí. el español de España. Bueno, en Latinoamérica pero tenemos ahora 1000 tengo acentos. Pero... esta mezcla porque paso mucho tiempo con personas latinas. Yo creo que es una ciudad bien interesante para aprender idiomas. Aquí hay un montón de meetups, de hecho, para socializar y conocer gente. Yo he ido a pocos, pero lo que he escuchado es que es un buen sitio para levantar. Levantar es como para ir a flirtear, a coquetear. Incluso si se quiere aprender algún tipo de lengua, el ayuntamiento da cursos a muy buen precio porque son subvencionados, entonces... o gratis incluso. O gratis. Sí, hasta un nivel, no sé, hasta el B2 de catalán es gratis. Bueno, plataformas como Duolingo. Duolingo. Los padres de Casi, una amiga, la mamá cuando vino a España hizo como 2 semanas intensivas de Duolingo. ¿Y le sirvió? Y le funcionó mucho. O sea, llegó, serio? ella es alemana, sí, y llegó y con 2 semanas, pues, a ver, que no le funcionó como para tener una conversación larga,
pero literalmente para pedir una cerveza. Es que Duolingo es un poco raro, en el sentido de que te enseña palabras que nunca vas a usar. O sea, antes de decirme la manzana está bajo de la mesa, dime cómo se dice yo soy Lenia, por ejemplo. Yo me llamo, ¿no? Trivia se dice en italiano. Trivia. Trivia, no, trivia no. Decimos un quiz. Un quiz. Pop-up quiz. ¿Cuándo se quiz? A nosotros nos hacían pop-up quiz. Si te estamos hablando mucho en clase, la profesora decía, bueno, un pop-up quiz. Verifica sorpresa. Verifica sorpresa. Verifica a sorpresa. Uy, es lo peor que puede hacer un profesor. Si yo fuera profesor, nunca haría eso. Qué stronzo proprio. Todo eso en italiano suena bonito, ¿no? O sea, hasta eso que tiene que ser como pesado es como, me gusta. A mí el italiano es la lengua el idioma que más me gusta. Es como... Qué va, lo dices a todos. No, juro. Todos los idiomas. No, lo juro. O sea, en serio. A mí el cantonés me fascina. El mandarín, Va bene, il quiz. Ok, Gracias por nada. traerme. Venimos aquí con el quiz. Yo voy a decir un dicho. Voy a dar una definición de lo que es y 3 definiciones. 3 definiciones de lo que es. De lo que podría ser. Exacto. Y aquí mi amigo va a poner eso en un ejemplo real. Entonces, en Colombia decimos pegarle al perro. La primera definición, dícese de una situación en donde uno hace algo que está mal. Anoche me emborraché y le pegué al perro mal. Y creo que todos están muy molestos conmigo. Segundo, dícese de dar con el punto preciso de algo. En la respuesta que escogió Ile para este juego, le pegó al perro. Y la tercera es, dícese de algún comentario que resulta ser ambiguo, que nadie entiende. Como lo que acabo de decir. Como la explicación que Sebas acaba de dar, le pegó al perro. Ahora tengo que adivinar, ¿no? Tienes que adivinar cuál de las A, tres puedo B decir. o C. Yo voy a decir A. Espera. Ya sabemos igual. A. A. ¿Cuál era la A, por favor? Mis apuntes aquí dicen, dícese de decir algo que está incorrecto, de quien está bien. No, porque en mi cabeza pegar a un perro no es bueno. Pegarle a un perro está mal y lo sabemos. Nadie lo debería hacer. Pero en Colombia está bien pegarle al perro. Pegarle al perro es... ¿Por qué? Porque cuando uno le pega al perro significa que uno le dio al punto algo, le diste al perro, o sea, como me compraste el abrigo que yo quería, amigo, le diste al perro. Bien, tú tienes una. Entonces, para que participes del juego. Tú vas a decir un dicho, un decir italiano, algo muy de ustedes. Okay. Y nosotros tenemos que adivinarlo, ¿no? Sí, el que esté más cerca. El que esté más cerca. Okay. Stare con le mani in mano. Stare con le mani in mano. ¿En español quiere decir? Literalmente, estar con las manos en las manos. Estar con las manos en las manos. Está bueno. Estar con las manos en las manos. Yo diría que es no hacer nada, es como quedarse impávido, quieto respecto a una cosa, o sea, como no actuar. Okay. Listo. Yo me iría más como que es cuando los cogen a 2 personas o capturan a 2 personas infragantis, como haciendo algo, okay. Como los cogieron con las manos en las manos. Y el que es más cercano, o sin ninguno, pues... Ok. ¡Sebas! ¡Corre! Sebas. No, es que sí pudiera. Adivinaste. No. Era como cazzo, fue fácil, ¿no? Como no hacer nada. Sí, o sea, cuando yo, por ejemplo, todo el mundo está trabajando y tú estás ahí no haciendo nada, te digo, no stare lì con le mani in mano, o sea, no te quedes ahí con las manos en las manos. ¿Por qué gesticulan tanto los italianos? No sé. A mí me explicaron que
que es porque como en Italia hay tantas regiones donde hablan muy distinto y hay tantos, ¿cómo es que se llama? Dialectos. Entonces de un pueblo a otro podían tener un dialecto distinto o una variación importante. Entonces la forma en la que se comunicaban de un sitio a otro era con muchas gesticulaciones para Eso hacerse tiene entender. sentido. Tiene Entonces mucho sentido. eso es una de las razones que alguien me explicó alguna vez, no me acuerdo, pero es porque como hay tantos dialectos, se varía y es tan extenso, pues para entender. Tiene mucho sentido. Tiene bastante sentido. Sí, sí, sí. Lingüista Sebas, qué bueno, gracias por haber venido al programa. El podcast es sobre mí, de hecho. Una vez más, Ile, gracias por venir. Gracias por invitarme. No será la última vez, te lo prometo, porque en verdad ha sido demasiado divertida esta conversación. Para terminar, no sé si nos quieras contar un poco, brevemente, pues en qué estás, qué proyectos tienes, si quisieras, no sé, promocionar algo de ti o simplemente contar un poquito. ¡Qué oportunidad! A nuestros, oye, nos siguen, no tengo cuánta gente nos sigue, te sorprendería. Bueno, ahora estoy trabajando por una fundación aquí y eso también me da tiempo para hacer otros proyectos. Estoy involucrada en otras cosas en otros países también, en Turquía. Tú sabes que yo tengo una conexión con Turquía. Y nada, voy a quedarme aquí en Barcelona por un tiempo, por un rato. Pero a ver qué pasa en esta vida tan rara y curiosa. Bueno, Ire, muchísimas gracias nuevamente. Gracias, y chicos. hasta una nueva oportunidad. De La Lora. De la Lora Peregrina.